Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz, hoy te invito a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Germán Sasso y hoy me toca una tarea muy grata, que es la de presentar a un gran jurista, a un amigo que se retiró de la justicia hace muy pocos meses, en plena pandemia, y bueno, honró el cargo de la justicia, que no es poco en estos tiempos, honró el cargo judicial, pero esta vez Guillermo Gianbeluca nos convoca para hablar de espiritualidad. A más de uno le va a llamar la atención, pero cuando lo escuchen van a entender por qué. Guillermo nació en Bahía en 1958, se graduó de procurador, abogado y escribano en la Universidad Nacional de La Plata e ingresó al Poder Judicial en Bahía en 1984, una carrera impresionante, fiscal, juez, hasta retirarse como camarista. Así que el protagonista es él. Propongo un aplauso para Guillermo Gianbeluca. Bueno, Guille, un placer. Mirá, toda la gente que vino a escucharte. Veo muchos abogados, gente del Poder Judicial, pero no vas a hablar de la ley, o poco. ¿Funciona el micrófono? A ver ahora. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No se escucha. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo escuchan bien? ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, Guille, escritor, incansablemente feliz, reflexiones de la vida. Yo apenas lo leí, dije, Claudio María Domínguez. ¿Quién habla abajo? Se viene a Bahía Blanca. No, bueno, ante todo quiero agradecer a Germán, el excelente periodista, que me haya presentado y que se haya ofrecido para estar aquí hoy junto a nosotros. Y por otro lado quiero hacer un agradecimiento también a la gente del shopping, a sus autoridades, esencialmente a Nazareno Vega, que fue el impulsor de la idea de traerlo a este lugar, cosa que me pareció maravillosa. Inicialmente iba a ser en el Salón de Usos Múltiples, en el Zoom, después por una cuestión de espacio y cantidad de público, se decidió postergarlo y hacerlo en este lugar, que es muy grato, por otra parte. De la mano de Nazareno Vega también estaba Laura Pascual como jefa de marketing, a quien también le debo el agradecimiento porque tuvo junto a su equipo de trabajo una excelente colaboración y nos permitió que esto salga de esta manera posible y con muchísima gentileza. Y también al señor Nicolás Pulse, que hoy también está presente, nos acompaña y fue un excelente colaborador en todo esto. Y además la gratificación es porque estamos en las bodas de plata del Bahía Blanca Plaza Shopping, estos 25 años. Yo le decía el otro día justamente a Germán, 25 años atrás, allá por 1998, yo asumía como camarista penal, con muchos años menos y sin canas, y había sido invitado y vine, por supuesto, a esta inauguración. 25 años después, la presencia de Incansablemente me trajo otra vez al shopping ya en calidad de orador para presentar algunas inquietudes sobre de qué se trata esto de estar incansablemente feliz. Y bueno, fue así que tuvo todo un raíz. Hoy ya el libro logramos, está a la venta en lo que es la librería Jenny, acá del shopping, excelente librería y que además tiene tirada a nivel nacional. Y bueno... ¿Está barato? ¿Está barato? Sí, muy barato. Muy barato. Es una buena pregunta. Estaba preparado. Y paralelamente el Instagram para seguir es justamente Incansablemente Feliz, todo minúscula, y ahí se pueden ver los acontecimientos que se van a ir desarrollando. Y también quiero agradecer la presencia y el acompañamiento de Hugo Cacho Palotini, que lo tenemos por aquí, que además es un experto, un idóneo en todo lo que es el tema de audiovisuales,
y que nos va a acompañar, y mucho más pronto aún, cuando sean las charlas donde podamos enfocar algunos temas puntuales que capitulan cada uno de los tramos del ensayo y que serán a la brevedad o en el mismo shopping dará publicidad a los eventos. Cacho Palotini, un gran compañero, un experto en el tema audiovisuales, y como hace un poquito hicieron una nota, lo definía muy bien. Un hombre para el cual la cámara forma realmente parte de sus extremidades. Así que bueno, gracias Cacho también por tenerte. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, Guillermo, por lo que yo leí, por lo que te escuché en algunas entrevistas que ya has dado, porque ahora saltaste a la fama desde otro lado, ¿no? Siempre muy serio en el estrado judicial, en los juicios, o a través de las resoluciones, como siempre hablan los jueces, ¿no? Eso que odiamos tanto los periodistas, eso que hablamos a través de las sentencias. Bueno, ahora habla frente al público, Guillermo, con este libro, con este ensayo, que yo creo que el clic, más allá de que vos lo tenías en la cabeza, esto fue la pandemia, ¿no? Porque vos te toca retirarte cuando estaba todo cerrado. Guillermo se fue de tribunales cuando estaba tribunales vacíos, una postal sí, claro, rara. Yo llegué allá por el año 1984 al Poder Judicial, asumiendo en ese momento como secretario del Juzgado Penal 1, por entonces a cargo del doctor Jorge Félix Conchetti. Era muy joven, con muchas ilusiones, plagado de expectativas, y arribé un día de sol, que era lunes, y las vueltas de la vida me despide un viernes 29 de mayo del 2020, el día de mi cumpleaños. Ese día fue un día de lluvia, en plena pandemia, con muchos temores. La vestimenta más cotidiana era la colocación inmediata de los barbijos para poder salir a la calle y conectarnos unos con otros. Y bueno, en medio de esa cierta soledad que transitaba, me tocó despedirme. Cuando me despido vuelvo a casa con los temores que teníamos todos, la ausencia de vacuna, y comencé a escribir temas sobre la prueba en el proceso penal, que fue un tema que a mí me interesó muchísimo siempre porque entendí que saber merituar o analizar bien la prueba en un proceso es la mejor forma de poder captar mejor el juicio y poder llegar a un fallo mucho más justo. Pero mientras estaban todos estos temas y las vacunas no llegaban, era un gran escape para mí la lectura y esencialmente la posibilidad de seguir haciendo cosas. En principio escribir. Comenzaron a bajar algunas musas que me caminaban por la cabeza cuando yo era mucho más joven, en la adolescencia inclusive, quizás prematuramente para lo que era el contenido, que era la vida, la existencia, qué nos pasaba con el tiempo, qué nos pasaba con el transcurrir del tiempo y con los finales. Cuando uno es joven eso casi es romántico pensarlo, porque aunque uno no sabe cuándo va a ser el último día, a esa edad uno intuye que falta mucho. Es casi una vestimenta alejada para ponérsela. Los años transcurrieron, en la Facultad de Derecho tuve una materia que era Filosofía del Derecho y Filosofía, materia muy importante para los jueces, porque es una forma de interpretar correctamente el fallo judicial y cómo aplicarlo. Y dentro de la filosofía había ramas como la nociología, la ontología, la valoración, la axiología propiamente dicha, y siempre me quedé guardada, la cursé esa materia, di muchas libres, esa la cursé puntualmente. La cursé con un profesor que era el doctor Juan Carlos Smith, que lo menciono porque después tengo una anécdota al final, porque lo vuelvo a encontrar cuando me recibo, tomándome Derecho Internacional privado. Bueno, después de todo ese tema de filosofía que lo seguí leyendo y me interesaba, apareció esta posibilidad en pandemia de escribir sobre la vida, escribir sobre la existencia, qué nos estaba pasando. Yo tengo la impresión que nos cuesta mucho ser feliz. Yo creo que no es difícil ser feliz en la medida que tengamos la experiencia o los requerimientos, las herramientas suficientes para darnos cuenta que desde el aspecto interior de cada uno, cuando hay paz interior, es posible o más sencillo poder llegar a la felicidad, que no se emparenta siempre con un tema económico, con tener muchas cosas, con el éxito constante. Me parece que tiene que ver con salir a pasear con los hijos cuando son chicos, con los nietos, recorrer una buena noticia pequeña, la plaza con ellos jugando. Hay muchas cosas que nos pueden hacer felices. Lo que pasa es que como estamos desorientados en otras búsquedas, nos perdemos estas. Y me preguntaba también por entonces, ¿qué es esto de que no hay tiempo que perder? Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que perder? Porque si en un momento grato como este que estamos compartiendo, uno piensa en lo que estuvo haciendo hace un rato o en lo que va a hacer mañana y siente pérdida de tiempo en este instante, se complica mucho la mano.
porque queda este momento instalado como una asignatura pendiente y en algunos casos hasta como una deuda incobrable. Entonces, el tiempo se disfruta, se vive, no se ahorra, y entiendo que se pierde cuando se malgasta, pero no hay mejor inversión que disfrutar el tiempo que se nos va de las manos, porque el dinero en último caso, en última instancia, va, vuelve o no vuelve, pero está siempre dando vuelta. Es una cosa fungible que en la medida que nos habilite para vivir medianamente bien alcanza. El problema es que el tiempo, cuando se nos va y no lo aprovechamos bien, ese no lo recuperamos más, porque comienzan a transcurrir los años, comienzan a pasar cosas y la vida nos indica que cada momento tiene una situación puntual. Y paralelamente creo también pero hay una fórmula, hay tips, ¿vos le decís a la gente? Sí. ¿Cuáles son los tips? Me parece a mí que es vivir con mayor serenidad, por ahí con menos preocupación en muchas cosas, relajar bastante. Hay un verbo que hoy se aplica mucho que es soltar, y yo creo que verdaderamente es necesario. Tenemos que soltar por un lado, dejar ir, empezar a perdonar, empezar a trabajar un poco el tema de la culpa y el duelo. La culpa es un tema que lo venimos arrastrando todo desde siempre, y me parece que no hay que echarse tanta culpa, hay que empezar a disfrutar un poco más. Tenemos como un cierto temor al goce, ¿no? Tenemos una cierta preocupación si estamos disfrutando, ¿qué pasa? Nos asusta, porque los mandatos, por lo menos generacionales en nuestra época, respondían a que si uno estaba disfrutando, estaba perdiendo el tiempo. Eso generaba culpa, ¿cómo iba a disfrutar? Y disfrutar forma parte de la vida, es tan sencillo como eso. Entonces, entre los tips que mencionaba Germán muy bien recién, creo que entre otros tantos está ese, porque en el fondo a veces no hay más veces, lo que queda es disfrutar el momento. Entonces, disfrutémoslo, aprovechémoslo. No sé si esta oportunidad se va a volver a repetir, no sé qué va a ser mañana, pero hoy estamos contentos. Yo por lo menos estoy muy contento de tenerlos a ustedes. Les agradezco desde ya, omití decirlo involuntariamente al principio, a todos amigos, colegas, periodistas, ex compañeros de trabajo, a la familia, a todos los que están hoy acompañándome. Han venido, yo creo, porque tenían ganas de poder intercambiar ideas. Yo hay un capítulo que hago alusión en el ensayo, son capítulos muy breves para leerlos rápido, que se llama en primera persona del plural, en una suerte de nosotros. Entonces, cuando uno escribe, tiene la sensación que cuando el otro escucha ya le está casi conociendo la cara sin verlo. Y a su vez el que lo lee comienza a tener cierta empatía con el autor también. Hay una suerte de buen feedback, un buen rapport con eso. Y me parece que eso es fundamental, y mucho más en una charla, en una conferencia, donde esa reciprocidad es mucho mayor, porque nos miramos a la cara. Yo siempre digo que el primer beso se da con los ojos. Yo soy de una generación, ayer lo decía en la radio de Germán, en La Brújula, que me parece que las cosas más sencillas, a veces uno guarda silencio si no habla, pero los ojos son como subtítulos que denuncian lo que no hablamos. Y muchas veces los ojos, las miradas cuando éramos jóvenes, y era todo mucho más difícil, porque cuando uno habla con los jóvenes de ahora me doy cuenta que los apuros son mayores, que las cercanías y las proximidades se logran en menor plazo. En nuestra época era distinto. Una vez me decía un amigo, cuando éramos muy jóvenes, le digo, ¿estás saliendo con alguien? Me dice, tengo una media novia, me dice. ¿Media novia? Me dice, sí, en realidad yo me siento novio de ella, pero yo no sé si ella es novia mía. Pero me parece que sí, porque me doy cuenta que me mira más que a otros a mí. Y en esa ida y vuelta de mirada me doy cuenta que yo con eso tiro bien, ¿eh? Dice, yo una semana con eso ando bárbaro. Era feliz con las miradas. Fíjense qué época maravillosa. Podíamos tirar una semana hasta el próximo sábado que íbamos al club con una mirada. Bueno, eso daba felicidad a esa edad. ¿Y por qué no pensar en cuántas cosas que también nos dan felicidad ahora? Quizá la experiencia que tenemos, la forma de encarrilar con otros ojos. Y no tener, entre los tips que mencionaba muy bien Germán... Digo, Guille, a veces sí, lo que uno escucha de otras experiencias es que claro, te tiene que pasar algo grave o tenés que tener una pérdida cercana como para empezar a reflexionar esto que vos estás haciendo ahora, ¿no? Absolutamente. No sé si a vos en lo personal te pasó algo. Absolutamente. O fue simplemente este retiro en pandemia que te hizo sentir que tenías que escribir esto. Vos sabés que yo creo que la pandemia en realidad yo la elaboro como concepto, pero me parece que en el fondo fue un poco de excusa. A veces como me encuentro sin argumentos digo, fue la pandemia. Hacía mucho que tenía ganas de escribir.
y a uno le explotan las ganas. Cuando uno tiene ganas de escribir y no lo hace, o de hacer alguna cosa y no lo hace, queda con esa pequeña frustración de lo no consumado. Y bueno, en realidad me ayudó a esto, me dio un espaldazo, pero la idea venía de antes y no de un caso puntual, que como bien decís, Germán, muchas veces un episodio traumático hace que uno cambie completamente la vida. Dice, a partir de mañana, con lo que me pasó, cambiamos todo. Yo creo que no hay que esperar ese momento, porque si ese momento no ocurra, no cambiamos nunca. Y si la idea de cambiar la tenemos instalada solamente por ese momento, es como cuando uno come y se descompone. Uno dice, esto no lo como nunca más. Pero a las 48 horas se sienta mejor y ya va a la heladera, manotea algo parecido, y a las 48 horas está comiendo lo mismo de siempre, porque no tiene todavía la certidumbre de que eso le hizo mal y tampoco le preocupa. Con esto pasa parecido, tenemos que tener la convicción de querer cambiar. Y cuando uno se da cuenta que la vida es corta, yo siempre digo, más allá de la mirada teológica, que la tengo, creo en Dios, creo que hay algo más, pero más allá de eso, desde el suelo donde estamos, terrenalmente tenemos 60, 70, menos u 80, 90 años de vida. Hace poquito estuvimos con la señora Mirta Legrand en Mar del Plata, coincidiendo las circunstancias con Germán y estuvimos con ella. Fue la verdad una experiencia maravillosa. Las ganas que tiene de vivir la señora, es más, suele decir ella, la vida es corta. Yo digo, si me llega a pasar ahora fue recorta para mí, si para ella es corta. Pero hay que reconocer que es una mujer, como dice ella, gánica, y poder disfrutar en medio de ese contorno todos esos momentos que me parece que son maravillosos. Y no perderlo. Y sentir también que los apuros no son buenos, porque el día de la siembra generalmente no coincide con el de la cosecha. Y a veces queremos plantar algo y sacarlo al día siguiente y no está todavía para sacarlo. El problema no es que llegamos tarde o temprano y nos frustramos porque no somos buenos en ese trámite de cosechar. Nos apuramos. Démosle tiempo a las cosas, démosle tiempo a madurar, a crecer, a sentir. Yo esto que les cuento ahora no es que tengo un entendimiento cabal, soy feliz permanentemente y no le tengo miedo a la muerte. A mí me pasan las mismas cosas que les pasan a ustedes. Simplemente que cuando esto lo empecé a estudiar, a analizar, entré en lo que llamamos los penalistas el grado de tentativa, el grado de conato. Comencé a tentarme en ver cómo podía ser, ya que estaba aquí, para disfrutar. No me lo quería perder. No quería que si un día pasaba algo dijera, qué lástima, me perdí esto, aquello. Me pareció una mirada muy pueril esa. Y entonces comencé a enfocar estas cosas. Y la verdad que desde todo punto de vista me ayudaron también. Porque no fue casualidad que salga este ensayo, estas charlas. Y creo que todos tenemos al alcance de la mano la posibilidad de ser feliz. Yo recordaba... O sea, entre perpetuo y perpetuo que firmabas, empezaste a reflexionar. Sí. Entre cada sentencia que uno resuelve y es condenatoria, a uno no se le escapa que la persona, más allá de lo que cometió y quedó acreditado el hecho y la autoría, va detenida por un tiempo. Pero ahí uno se empieza a dar cuenta del valor de la libertad. La salud, primero que nada, la libertad es fundamental. Como toda cosa que se pierde, cobra valor cuando uno ya no la tiene. Los anteojos que uno está usando y no los encuentra, se desespera. Tiene un plus de valía producto de la pérdida. ¿Has tenido buenas experiencias con gente incluso que mandaste a la cárcel? Sí, con pruebas siempre. Sí, es decir, las personas, por ejemplo, no hago la acotación por cualquier cosa. Las experiencias me indicaron en una ocasión, una experiencia grata con lo que pasó ex post facto después de esto. Una persona ya recuperaba la libertad, se había notificado de la salida y yo estaba como presidente de la sala, de la Cámara. Entonces le digo, mire, la función mía judicial ya está terminada, está acotada. Usted sale en libertad, los plazos se cumplieron, la buena conducta está. Jurídicamente no hay mucho más para adicionar. Pero si me permite desde el humano decirle algo, disfrute la calle, páselo bien cuando salga. Usted tiene dos criaturas chicas, la va a poder disfrutar en una plaza, le va a poder sacar una foto, comprará un paquete de garrapiñadas, tomará sol, lo que cualquiera de las personas que están con usted lo pueden hacer, usted también, más allá de la situación económica. Eso pasó. El hombre me miró, yo cuando lo miré digo, ¿cómo le habrá caído esto? Pero digo, me quedé tranquilo ese día. Como a los 4 años lo cruzo por la calle este hombre. Entonces, caminando por la calle Moreno, ya para doblar a Estomba, alguien me chista, doctor, me di vuelta, lo reconocí enseguida, con una estampa física importante, alto, como yo.
Digo, vamos a ver qué quiere. ¿Se acuerda de mí? Me dice, digo, sí. Dice, usted me dio la libertad con sus colegas hace 4 años. Sí. Yo digo, ¿qué querrá este hombre, no? Capaz que está disconforme con la libertad. Estaba bravo el tema, Después parecía que no, porque en medio de la charla me dice, tengo que agradecerle algo. ¿Sabe una cosa? Cada vez que voy a la plaza me acuerdo de usted. Había perdido un poco la fisonomía suya, la silueta, pero me acordaba de usted por el nombre, por lo que me había dicho, y tuve la sensación que me había dedicado 10 minutos más que otros jueces. Y en ese tema personal, por ahí lo expresaba con otras palabras, con otro idioma, dice, a mí me permitió, no usted, las circunstancias, pero usted me ayudó a verlas, a recuperar una familia. No volví a delinquir, el dinero no me sobra, pero estoy en mi casa, con mis hijos y disfrutando de la libertad. Yo dije, realmente este mes si no me pagan el sueldo ya cobré con esto. Porque acá también uno nota que no todo es valor económico. Estas pequeñas alegrías enriquecen a diario, nos permiten vivir y nos dan un plus para seguir adelante al día siguiente. Y me pareció una idea realmente maravillosa, esta de poder hablar con el detenido cuando sale y tirarle alguna idea. Además, ya cuando uno empezaba a peinar canas lo escuchan más. Porque ya la gran ventaja en los últimos tiempos es que uno estaba más grande que ellos. Entonces lo miraban a uno como mayor. No sé si la experiencia era tanto, pero era más sencillo el trámite del desarrollo, ¿no? Por ahí más o menos iba la cosa, Germán. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Contarle a la gente. Es fácil, de fácil lectura. Absolutamente. El ensayo tiene 15 capítulos muy breves, se lee un fin de semana. Cuando yo empiezo a escribir esto, consulto con un profesional de la filosofía de Buenos Aires, hablé, me lo sugirieron, me dijo, mire, si usted ha escrito o no de derecho penal no tiene nada que ver con otra literatura. Lo que le sugiero es que si va a escribir algo sobre la vida o lo que fuere, hágalo sencillo, hágalo corto. Hoy se lee muy poco, me dijo en general, es todo muy express. Si usted escribe algo muy largo, la gente no lo va a leer, ni siquiera va a comprar el ensayo. Escriba algo para charlas, algo que la gente lo lea y que tenga cierto parentesco con lo que usted después va a hablar. Me pareció buena la idea, la tomé, la intenté aplicar y a partir de ahí hablé de la vida, de los duelos, de las culpas, de las asignaturas pendientes, de lo que nos pasa en la vida, del heroísmo de los antihéroes, una serie de cosas que cuando ustedes lo lean, no solo lo van a entender rápidamente, van a decir, ¿esto escribió? Pero sin embargo, esto es lo que nos pasa todos los días. Yo no estaba buscando ni más ni menos que una dosis de empatía con el otro, no para que me quieran más, para que nos podamos entender, porque estamos en un mundo muy complicado. Estamos muy a las antípodas de todo amerita una discusión. Hoy está muy de moda la palabra grieta, y yo creo que habría que correrla un poco la grieta. La vida no es tan fea, y no tenemos que estar tan a las puntas unos de otros. Tenemos que despojar la envidia, tenemos que despojar los malestares. La envidia no conduce a nada. Yo creo que a veces tenemos un ego muy obeso, un ego muy intenso, que nos muestra a lo mejor un yo devaluado y nos apura hasta demostrar cosas que ni siquiera somos, pero nos da la tranquilidad hacia el otro de que estoy en un lugar, estoy en un rol, valgo tanto. Me parece que si aminoramos el tema del ego, también ayuda como un tip para poder ser feliz. Es mucho sacrificio vivir con el ego alto, es muy complicado querer satisfacer a todos, pero eso no quiere decir que podamos pensar distinto y coincidir en las diferencias. Cuando yo abro a preguntas, me encantan las preguntas porque me enriquezco con lo que me cuentan. Yo no sé si se van a enriquecer con lo que yo digo porque es muy pedestre, muy común, pero a lo mejor en la diferencia sacamos algo en común. Y estoy en una edad, siempre me ocurrió lo mismo, pero más a esta edad, ya no tengo ganas de tener que discutir con alguien, poner una mirada contraria al otro. Tengo ganas de aprender del otro y llegado el caso de guardar silencio, porque en el fondo el silencio también es importante. Y a veces sentimos, uno se encuentra con un amigo después de mucho tiempo y dice, ¿cuánta distancia nos separó? Y yo digo, ¿y qué distinto que estamos? Digo, no importa que estemos distintos, lo importante es que no estemos distantes. Porque con los amigos pasa eso, uno se ve y es como si estuviera en la primaria de vuelta. Entonces no importa si una arruga mejora o cambia, si el cabello se pone blanco. Yo tengo una frase que ahí la menciono en el ensayo que digo, cuando cada momento tiene un motivo, cada arruga tiene un porqué. Las arrugas son parte de nuestra geografía y la historia quedó depositada en cada surco. Entonces, el que gusta cambiarla está muy bien,
Lo que pasa es que generalmente cuando la cambiamos uno cree que va a volver a tener la cara de los 15. Y se mira al espejo, se asusta y le pide documento al del espejo, porque no tiene nada que ver con el que era. Entonces, eso va en gustos, va en deseos particulares y cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere. Yo me siento feliz con las canas y me siento feliz con mis arrugas y cuando me las miro digo, por acá pasaron anécdotas, pasaron amigos, pasó gente, pasaron mis viejos que ya no están en las charlas. Y todo eso me parece que es satisfactorio y me ayuda a ser feliz a pesar de la arruga, a pesar de los años y a pesar de las canas con todo este tema. Hay psicólogos que por estos tiempos también dicen que gran parte de la angustia del ser humano es tener siempre razón, ¿no? Digamos, siempre, que no está mal discutir, pero siempre tener la última palabra, ¿no? Siempre, digo, en un juez, vos como juez siempre tuviste la última palabra. En primera instancia, y después en cámara estaba es cierto, sí. Pero digo, gran parte creo que coincidís con eso, ¿no? Completamente. Querer siempre tener razón y el otro es el equivocado. Sí, además yo digo, si uno entra en el campo del derecho, uno de los fallos mejores es el que no le gusta a nadie. Cuando todos apelan, cuando el fallo no guarda satisfacción para nadie, suele ser un buen fallo. Porque cuando conforma una parte de la otra, no, evidentemente hay disconformidad y está la vía higiénica del recurso de la apelación para que la instancia superior, si es primera instancia será la Cámara, si es la Cámara Penal de Bahía Blanca, es la Casación en La Plata o la Corte Provincial o el Tribunal Cimero, la Corte Nacional, pero siempre hay un juez que vuelve a rever, que eso le tiene que generar tranquilidad a la gente, porque no es que uno queda con una sola mirada, varios jueces tienen que de alguna manera revisar ante la apelación qué es lo que pasó, y eso genera higiene procesal y genera tranquilidad, pero es cierto que el juez que termina resolviendo se siente dentro de su imperio judicial con una verdad absoluta, y es la verdad personal. De hecho, por ahí en las charlas futuras va a pasar como ahora que por ahí me disperso un poquito y emparento con cuestiones judiciales, pero muchas veces hay que hacer saber que lo que el juez busca es la verdad, pero lo que la ley le obliga es la verdad formal, es decir, es la verdad que puede probar en base a los elementos de juicio que contó en la causa, que a veces no coincide con lo que pasó realmente. Y por eso los jueces ponen, más allá de mi íntima convicción, condena o absuelve, pero en función de la prueba colectada, porque el juez no es mago. El juez es un hombre que sabe derecho, que es letrado, y que por su experiencia analiza y profundiza la prueba y dicta un fallo a partir del dictamen fiscal, de la opinión de la defensa, pero está resolviendo una opinión en función de una valoración de juicio. Entonces digo, tampoco hay que ser tan soberbio, uno lo que hizo es valorar la prueba que había. Hay mucho peligro si somos soberbios en la justicia, porque nos va a costar mucho destogarnos, dejar de ser jueces, porque si uno siente que se enriquece, entre comillas, desde el punto de vista personal, académico, estando en la justicia, es verdad, es maravilloso. Pero hay un día que la justicia cumple un término prudencial y uno tiene que darle paso a los colegas que vienen atrás y no por eso sentirse que es menos persona porque dejó de ser juez. Al juez lo va a llevar siempre adentro. Uno lo que tiene que sentir que tuvo la responsabilidad de administrar justicia, que lo hizo de la mejor manera posible y que el día que se fue, a lo mejor no van a recordar mi nombre, podrán recordar por los protocolos algún fallo. Eso no tiene importancia. Lo que es importante es que la justicia, en este caso de Bahía Blanca, sea bien reconocida, más allá del funcionario, del magistrado. Si no entramos en el ego, no me voy más para que me recuerden a mí. Mando el fallo mío para que lo publique y ponerle mi nombre. No, no pasa por ahí. La cosa y la vida pasa por otro lado. Uno se muere y después de 30 años algún familiar se acuerda. Y no está mal que sea así, pero creo que lo importante es autorreconocerse y valorar las cosas chiquitas y pequeñas de todos los días. Y quedar en paz con eso. Y quedar en paz. ¿no? Eso, y quedar en poder. Después pesa. Sí, Después claro. pesa, ¿no? Poderse ir a dormir, apoyar la cabeza y por ahí que el cansancio a uno le demore el sueño, pero que tenga tranquilidad y paz interior, me parece que es fundamental. Y saber que si no gustó, como decíamos, está el recurso para apelar y buscar otra instancia para hacerlo. Pero sobre esos lados me parece que medianamente cabalga la cuestión, Germán, sí. Guille, no sé que podés hablar 3, 4 horas más, pero por ahí quiere interactuar la gente, si alguien quiere preguntar algo, decirle algo a Guille o hacer alguna reflexión, levanta la mano y le acercan un micrófono. Antes, perdón, Germán, enseguida vamos a las preguntas que quieran formular, con todo placer. Quería decirles que para ser feliz, no solo no se necesita tanto, yo vi experiencias cercanas
Yo tengo un amigo, y soy muy amigo de él y soy muy amigo del papá. Hoy nos acompañan, vinieron de Coronel Suárez. Es gente a la que aprecio, estimo y quiero mucho. Para mí son familia. Mi amigo Luis, parece la película de Sandrini, ¿no? Mi amigo Luis, con 31 años, en el campo tuvo un episodio donde una de sus extremidades tuvo que ser amputada. Se recuperó rápidamente de eso desde el punto de vista psicológico. Este año, en el mes de febrero, fui invitado con la familia y estuvimos en su casamiento. Y él, con esa dificultad y con esa problemática, está más feliz que antes. Me llama y yo en la voz de él me doy cuenta cómo está. Ayer me llamó, me contó que iba a venir, me dio un placer enorme. Y cuando yo lo veo en esas circunstancias, me doy cuenta que no tengo derecho a no ser feliz. Cuando a él le pasa esto, el ensayo casi terminado, y me pareció que merecía un homenaje, Luis. Porque el ensayo, yo ya lo dejé escrito, está suelto, ya vuela solo. En última instancia, así como está mi hijo que está ahí en el público, el libro es como un hijo de papel, como me decían en una nota el otro día. Y ese libro ya voló, ya está dando vueltas, pero Luis está dando vueltas por las calles. Y yo digo, Luis se dio cuenta que la tierra, el mundo es grande, pero él se dio cuenta que la tierra la puede pisar, él puede ser más grande que la tierra. Entonces, en esas experiencias que él ha vivido, me di cuenta que su felicidad había que trasladarla. Yo la verdad no le pedí consentimiento a él para poder contar esta anécdota, pero sí le dije que en charlas sucesivas me va a acompañar a contar sus experiencias. Y ustedes, si son gustosos, están invitados. Y lo digo porque es reconfortante escucharlo. Es maravilloso. Les puedo asegurar que después de 15 minutos hablando con él, si les dolía algo, no les duele más. Si tenían algún problema, quedó postergado para mañana. Atrevamos a ser todos Luis. Gracias, Luis. Quería tomarme esta pequeña licencia para compartirla con ustedes, pero abierto, hay mucho más para hablar, ya lo haremos en las charlas. Pero estoy abierto a lo que gusten preguntar, con todo gusto, sinceramente. En cuanto a tu experiencia personal, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Ir del yo al nosotros o del nosotros al yo? Yo creo que no es una cuestión de golpe de salidas de uno al otro. Me parece que todo forma un conjunto. Como la humanidad toda lo conforma. Es más, aunque todos tenemos problemas diferentes, todos tenemos problemas. Y si pudiéramos tener vasos comunicantes más pronunciados, podríamos hasta ayudarnos. Nos cuesta mucho el tema de la colaboración. Además, somos de una generación, para mirar el yo, si entro o salgo, o cómo es, que yo creo que es un ida y vuelta, es muy simbiótico el tema. Me parece que lo importante en esto es encontrar los puntos de solidaridad con el otro y darnos cuenta en qué lo podemos ayudar. Perdemos demasiado tiempo en tiempos que son banales, en cosas que no son tan importantes. Si a uno nos preguntaran, hoy es tu último día, uno correría para hacer de todo, ¿no? Yo creo que si todos los días pensáramos en que puede ser el último, no solo lo disfrutaríamos más, tendríamos una carga de temor mucho menor y una serenidad más pausada. Porque en el fondo vivimos como un limpiaparabrisas nosotros, vamos de una punta a la otra, del pasado al futuro, no nos quedamos nunca en el hoy. Tema que se ha charlado muchísimo. Hoy se habla de esto, muchos dirán, este tema lo charlan todos, está de moda. Yo, sin embargo, cuando lo hice, no lo hice porque esté de moda ni para capturar respuestas cómplices en el buen sentido de coincidencia, sino porque me di cuenta que tenía que vivir el hoy, es lo único que tengo, este momento. Y si yo vivo bien este momento, y estoy contento y estoy alegre y lo comparto con ustedes, cuando pasa la charla voy a quedar con un toque de nostalgia, porque además yo soy un nostálgico empedernido, pero una nostalgia linda. Me va a quedar la nostalgia de que la pasé bien, porque estuve con Germán en tiempo y forma. Este momento lo vivo a full y después cuando venga el próximo vemos qué pasa, pero me quedé en este momento. Y yo creo que aprender a quedarse en el momento me parece que es fundamental, porque, a ver, una persona positiva va a ser siempre un imán de cosas buenas. Entonces, tratemos de ser positivos, no es tan difícil. Renegar es más fácil. Por eso digo, el mismo impulso que le ponemos a renegar, esas ganas, casi incansables, y ahí aparecía lo del ensayo. Dije, ¿por qué no nos ponemos incansablemente gánicos como para poder ser felices?
y empezar a buscar la felicidad desde lugares más chiquitos. Y esto, como todo crecimiento, después va avanzando y mejoramos todos. Cuando íbamos a la escuela primaria donde no había computadoras, empezábamos con los palotes. Pasábamos a primero superior y decían, qué buen alumno, hace los mejores palotes del grado. Hoy los pibes a los 4 años manejan la computadora, pero para nosotros era así, el muy bien te felicitaba. Rescatemos lo mejor de aquellos tiempos, pero saquémosles un poco aquellas viejas culpas que eran mandato y empecemos a disfrutar un poquito más. Porque en el fondo creo que nos merecemos ser felices porque, a ver, yo siempre digo, la flor muere, pero nace la semilla y da sus frutos. La semilla muere y de golpe queda la planta y también deja lo propio. Esto me hace pensar que la vida sigue caminando permanentemente y en el fondo le gana la muerte. ¿Saben por qué? Porque la vida, por esto que les estoy diciendo, es más fuerte que la muerte. Y vale la pena vivirla. Y por eso les propongo que sean incansablemente felices. Porque es la mejor forma de estar acá, de convivir y de enfrentar el futuro. No nos perdamos esta oportunidad maravillosa que es la de vivir. Es sensacional. Lo que pasa es que como la tenemos todos los días no nos damos cuenta. Una vez decía alguien, vivo cerca de la casa de Borges, ¿qué va a ser importante si vive al lado de mi casa, ahí en Recoleta? Claro, lo veía todos los días. Yo si lo hubiera visto a Borges, me hubiera vuelto loco. Pero para el que lo tiene todos los días no es tan importante. Entonces, demos la importancia a lo cotidiano, que tiene una valía y un peso muy grande. Creo que más o menos quedaba por ahí respondida la pregunta mía. Sí, abierto a lo que quieran, Te hago otra consulta, no puedo con mi genio. No puedo con mi genio, con los quilombos que hay en el país, con los quilombos económicos, con la inflación. Salgo de acá y me chorea. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, la pregunta es buenísima, Germán, y yo creo que se instala porque estamos viviendo un momento muy difícil. Yo no tengo duda, porque además yo camino las calles, y de una manera u otra a todos nos suceden cosas desde salir, y por un tema de inseguridad, ser sustraído de los bienes que poseemos, o sufrir consecuencias físicas, sufrir lesiones, o lo que fuere, o algún familiar nuestro, eso no nos puede impedir motivar una conducta negativa en la sensación, y hasta querer tomar a veces represalia con el que lo hizo. Yo con esto quiero decir que el asunto es poderlo administrar de la mejor manera como para que el momento ese pase de la forma más saludable posible y que deje la menor recidiva posible. Porque si ese momento apremiante, feo, fulero, queda como una capitalización exclusiva y no miramos el resto de lo que nos pasa, nos perdemos las cosas. Entonces, eso es inevitable, pero creo que cuando comenzamos a perder cosas, lo del medio vaso lleno y vacío, ¿no? Cuando comenzamos a perder cosas, el secreto es empezar a valorar las que nos quedan. Que si algún día también nos faltan, van a tener la misma secuencia que las cosas que teníamos perdidas. Entonces disfrutemos cada cosa. Es difícil, hay gente que está muy mal, hay gente que no puede llegar a comer, hay una inseguridad espantosa. Por ahí Bahía Blanca está alejada del conurbano, pero también tiene sus problemas. Y yo digo, ¿eso cómo juega con la felicidad? ¿De qué manera hablamos de incansablemente feliz con estos problemas? Yo lo que pasa es que cuando hablo de la felicidad es un territorio el mío mucho más sencillo, tiene una geografía mucho más acotada, un plano más simple, que es el de la búsqueda de estar tranquilos con nosotros, apaciguar la culpa, mejorar la relación con el otro, si se puede ayudarlo y que el otro me ayude, intercambiar buenas ideas, ser empáticos, cosas sueltas pero que generalmente no las aplicamos por las circunstancias que sean. Y otro tema importante me parece es el poder emigrar de las zonas de confort, de esas zonas donde uno está acostumbrado a estar y no le apuesta en nada a lo distinto. Yo creo que es preferible el riesgo que uno padece o sufre o goza con la experiencia nueva que la seguridad de la inacción. Quedarse instalados dentro de la casa no corremos riesgo. No ningún choque, ningún coche nos va a chocar, pero nos perdemos la posibilidad de la calle, que además si el coche no nos choca, disfrutamos el sol, los amigos. Creo que tenemos que salir, tenemos que disfrutar, también tenemos que controlar lo que hacemos, medirnos, pero no dejar de salir de la zona de confort, porque aunque parezca mentira, los miedos, que también es otro problema fuerte, importante, yo digo, es el lugar donde sucumben los sueños. Las ilusiones y los sueños mueren con los miedos. El día que los miedos los podemos apagar, parece mentira la pobreza que tienen los miedos. Cuando uno se recupera de ese miedo y dice, ya no tengo tanto miedo, no solo que lo ve deprimido al miedo, dice, ¿por qué perdí tiempo con esto?
Bueno, el miedo se emparenta con el ego, con tantas cosas. Entonces, podernos correr un poquito, aunque sea, y apaciguar ese dolor, ese miedo, también nos va a permitir caminar con otra frecuencia y tener un contacto con el otro mucho más pausado y poder ser más felices también. Fíjense cuántas cosas: miedo, culpa, zonas de confort, opciones. Somos clásicos en el... Nos cuesta elegir las cosas, pero una vez que la elegimos decimos esta es la mejor. Pero al rato vemos que la mejor opción era la que no elegimos, porque no la conocemos. Porque todo lo que no pudimos conocer se transforma en una quimera. Y lo que es quimera es ficticio, es ilusión. No se preocupen, creo yo, no se lo digo como un mandato, se lo digo como un amigo de ustedes. No nos preocupemos por lo que no elegimos. Lo que no elegimos es porque elegimos otra cosa que consideramos mejor. Y esa a lo mejor era peor. Lo que pasa es que nos quedó en la ilusión, nos quedó en la imagen como qué es lo que pudiera haber sido. Entonces, cuando ya elegimos, dejemos de lado lo que no se eligió. Ya pasó. Vivamos el hoy con este proyecto y continuemos adelante. Y no nos preocupemos tanto. Pasa mucho, yo digo, los hombres y las damas, lo mismo, pero van a comprar un par de zapatos, un ejemplo tonto, simple, y recorren 3 vidrieras, 4, es más lindo, es más feo, es más caro. No, después, no, compro aquel. Después que sale le gustó y le encantó, pero va a buscar alguna otra vidriera a ver qué tal es el que va a ver, porque quiere convencerse que era más lindo que el anterior. Y lo va a ver mejor, inclusive. Y no sé si era mejor, es el que no compraron. Entonces, a veces hay que ponerse en los pies del otro, que yo creo que cuando prueba el calzado uno del otro casi siempre nos queda grande. Y más o menos por ahí va la cuestión de ese planteo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? O pregunta, va. Sí, pregunta, claro. La licenciada, ya que conozco. No. Lo que gusten, estamos abiertos. La idea es comunicarnos e intercambiar ideas. Me parece que el encuentro tenía que ver con esto. Allá el señor. Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? Se me ocurre un pensamiento, ¿no? Lo que estás proponiendo. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. A ver, un poquito. Cambiar nuestra manera de pensar. Sí. Para que la consecuencia sea cambiar nuestra manera de vivir. Porque pasa por la mente. Lo que planteas es qué pasa con el movimiento de cambio cuando uno lo hace en el pensamiento. Creo que es positivo. Te pido disculpas porque vos sabés que tengo ruido de allá y no alcanzo a escuchar bien. Pero... No, la idea es que lo que vos estás proponiendo es que si logramos cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir, renovándonos en el pensamiento, que es donde está la guerra o la pelea. Totalmente. Sí, coincido completamente. Con lo que dice es exacto. O sea, mucho trabaja en la cabeza nuestra. La cabeza nuestra es increíble, porque todo pasa por acá. Los mejores y los peores pensamientos. Hay miedos que tenemos que al día siguiente no podemos creer que hayan sido miedos. Y problemas que, claro, me van a decir, la semana que viene este ya no es problema, pero me lo hice cuando lo tenía. Claro, pero la cabeza lucubra mucho más de lo que pasa. Es increíble. Hasta tenemos facilidad para pensar mucho más en lo malo que en lo bueno. Y yo creo que eso tiene que ver... Dicen que el 95% o más de los miedos nunca se concretan en eso que pensaba. Yo creo que hay una causal de justificación en el Código Penal que es la legítima defensa. Y yo creo que trabajamos en legítima defensa en ese caso, porque estamos protegiéndonos que si el episodio que ocurre llega a ser muy grave, me prevengo y me cuido por lo que pueda pasar. Entonces me defiendo. Y además, si queremos incursionar en otros institutos del derecho penal, podríamos decir que hasta casi estamos en estado de emoción violenta, porque no puede ser que razonemos de esa manera personas inteligentes, adultas, pero abrumadas por ese miedo, que después no pasa nada, pero en ese momento enloquece. Entonces digo, el miedo no lo podemos erradicar completamente. La propuesta sería trabajar con el miedo como parte de uno, como trabajar con la muerte. La muerte, si uno le hace... No está nada buena la muerte, ¿eh? Yo también no me gusta nada, me da cosita. Pero la parca, a ver, no voy a hablar de eso porque no es mi tema, al contrario, el mío es la antípoda, el mío es la felicidad. Pero la muerte es una cosa que llega cuando tiene que llegar, por genética, por destino, por lo que sea. Se pierde mucho tiempo en la muerte y me parece que el problema no es qué pasa con la muerte, el problema es qué hacemos con los días que no vivimos. Y que a veces hay un de Snoopy, una frase muy linda que dice, mañana vamos a morir.
Sí, pero el resto de los días vamos a vivir. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Si en el tramo de esa regla es mucho más lo que vamos a vivir que lo que vamos a morir. Y el día que vamos a morir ya no sabemos qué va a pasar. Pero vivamos hoy. El ensayo adentro no es casual, es causal. Lleva una suerte de señalador como para registrar las hojas, me quedan los conceptos jurídicos a veces, ¿viste?, impregnados, las hojas, y por otro lado como una suerte de medición para sentir que si tiene 20 centímetros el señalador, la regla, ¿cuántos llevamos vividos? ¿Cuántos nos pueden quedar? Si nos queda mucho o pocos no sabemos, pero vivámoslos como si fuera el último centímetro. Y de esa manera, cuanto más centímetros nos queden, mejor vamos a estar, más contentos, porque estamos como más regalados, como que queda más tiempo. Y la vida me parece que en el fondo se trata de eso, en un momento además donde hay una terrible, me parece, ausencia de comunicación. Yo digo, ojo, porque la ausencia de ocupación, la ausencia de comunicación otorga un excesivo espacio a la imaginación. Si uno está realmente muy comunicado, comienza a pensar en cosas que no tiene que pensar. Y esos territorios huérfanos los comienza a ocupar la imaginación y a veces mal, con miradas pesimistas, con cosas que no deben ser. Entonces tratemos de instalarlos. Yo sé que es difícil, porque hoy estamos mucho más conectados que comunicados. A mí el celular me parece fenomenal, lo tengo acá apagado, pero este celular me impidió, a todos nos impidió, usar el reloj. Yo ya vine sin reloj. Nos impide usar el despertador, con aquella nostalgia de despertarnos y volverlo a poner. Nos impide la cámara fotográfica, porque sacamos fotos con esto. Yo lo único que espero que no nos impida estar con la familia. Es lo único que pido, ¿no? Pero en el fondo busquemos siempre poder encontrarnos, poder estar juntos, poder compartir. Es lo mejor que nos puede pasar. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. A mí me da, porque con miradas me devuelven cosas que a lo mejor no son coincidentes, pero me sirven. Y eso me parece magnífico. Yo hace muchos años estudié en Buenos Aires, hace 40 años, cuando me había recibido de abogado. Había estudiado porque me sobraba el tiempo y había poco trabajo. Yo todavía no había entrado al Poder Judicial, ejercía la profesión de letrado y había hecho unos cursos de oratoria, que por entonces me parecían, después que los hice, digo, ¿esto me servirá para algo? No saben lo útil que me fue, porque después estuve en docencia a nivel secundario muchos años, después di charlas, conferencias, y después llegó el derecho penal, llegaron los jurados, llegó la necesidad de en el juicio oral analizar la prueba y tener que participar, y por esas cosas de la vida, cuando fui fiscal durante 7 años, me tocó estar en 3 juicios orales reemplazando al fiscal de Cámara, después se habían excusado varios defensores y actué 2 veces como defensor oficial, y después me tocó la magistratura desde la primera instancia y en los juicios orales, y ahí también había que poner la cara, hablar, conversar. Y es magnífico. Un día me dijo un profesor en Buenos Aires hace muchos años, le digo, qué bravo esto de enfrentar un público, ¿no? Yo tenía 24 años. Me dice, no se preocupe, no se asuste, dice, a usted todos lo miran de a uno, usted lo ve a todos juntos. Cuando usted va a ver a alguien, al teatro, donde sea, usted lo ve individualmente. Entonces no están todos mirándolo en conjunto, los miran desde la individualidad. Entonces usted también trabaje con la individualidad, con una mirada colectiva. Me fue muy útil. Y como tantas experiencias viejas, hoy las vuelvo a capitalizar. Y me pasa como con los padres, que uno quisiera decirle gracias por tantas cosas, ya los viejos no están. Pero bueno, un regalo al cielo para ellos. No sé si querrán alguna pregunta más. En el libro también deslizás el tema, no quiero spoilearlo como se dice ahora, pero algo muy conversado, también los que bucean un poco esta temática que vos escribís acá, la ley de atracción, que uno atrae, ¿no? Uno atrae. La buena provoca en el otro. Sí, digamos. La ley de atracción es eso que, como decía, creo que es Ortega y Gasset, hablaba del pulso vital ascendente y descendente, lo que sería ser positivo o negativo, lo que los chicos dicen pum para arriba, pum para abajo. Hay gente que tiene buena onda y otra que no. No importa qué onda tiene, lo importante es poderlo llevarlo a la buena onda. Pero fíjense que energéticamente uno busca gente con buena onda. Este tema de la felicidad es realmente lindo, interesante, pero además no se agota nunca, porque todos estamos en esta búsqueda. Yo también. Lo que pasa es que a lo mejor me puse a leer un poco antes, o me puse a analizar estas cosas un poco antes que ustedes, pero estamos todos a tiempo.
Vieron cuando estudiábamos en la facultad que decíamos, vamos a estudiar juntos. Yo acá tengo compañeros de la facultad que se deben acordar, porque están ahí conmigo. Y decíamos, mirá que yo ya voy por la bolilla 5, son 15, no importa, te espero. Te explico las primeras 5 y después continuamos. Esa solidaridad cuando uno estudiaba nos permitía amalgamarnos. Y el que no había visto las primeras bolillas se la explicaba yo. Y entrábamos en la sexta y me la explicaba él. Porque yo a lo mejor no estaba en condiciones de entenderlo tanto en la bolilla 6. Entonces había como una cooperativa de trabajo en eso, de estudio. Y esa unión hace la fuerza, como se dice. Entonces, poderse unir, poder amalgamar esto en cualquier orden, en un trabajo, en el estudio, con las amistades, que las cosas, las relaciones funcionen bien, hacen todo mucho más amable. Y me parece que estamos hechos para la amabilidad, estamos hechos para la cortesía, estamos hechos para tratarnos bien. No nos merecemos tratarnos mal, porque somos seres humanos que por casualidad vamos todos arriba de un barco sin saber cuál es el final. Y estamos todos en el aeropuerto queriendo hacer el check-in para viajar, no sabemos a qué destino. Ustedes cuando viajan y comparten con compañeros de viaje están todos felices. Hagamos que la vida sea, no digo un free shop, pero que sea por lo menos un lugar de vuelos de cabotaje donde todos queremos pasarlo de la mejor manera. Yo les propongo encontrarnos para ser un poco más felices. A ver, ¿alguien más? Quiero agradecer la generosidad de Germán, que además de ser un brillante periodista me dejó hablar, me podía ver. No tengo palabras de agradecimiento, Germán. ¿Estás escribiendo el segundo ya? Sí, estoy intentando ya volcar ideas ya más en forma de libro. No es una saga, pero también sobre cosas de la vida, porque me resultan interesantes. Me parece que estoy como explorando cosas nuevas y me estoy encontrando con el otro, a veces en el silencio de la escritura, y a veces uno está sentado mirando a otra persona, piensa que él estará pasando, ¿no? Entonces cuando uno la vuelca y después lo habla, en ese marco de generosidad encuentra cosas comunes también. Y también las diferencias están buenas, porque son enriquecedoras. Uno aprende de lo que el otro nos enseña. Siempre estamos aprendiendo. Lo que pasa es que nos gusta más enseñar que aprender. Y sin embargo es tan lindo aprender. Es más lindo pedir perdón que nos lo pidan. Y es maravilloso poder devolver el perdón. Es más lindo regalar que recibir un regalo a veces, porque uno se siente gratificado. Fíjense cuántas cosas pasan a la inversa de lo que realmente sentimos. Entonces digo, tratemos de ser compatibles, tratemos de ser complementarios. Las antípodas son buenas para comparar, pero tratemos de navegar por los mismos ríos, aunque cada uno navegue con su estilo, ¿no? Es un poco la idea. ¿Alguien más? Ahí está el micrófono, ¿eh? Vamos, anímense. Sí, lo que guste. Yo me distendí demasiado, me tiré en el sillón. Mira, 1 hora hablaste, ¿eh? ¿1 hora, Chi? Sí, 1 hora. Pido disculpas. El agradecimiento también, ¿no? Otro tip que está en el libro, agradecimientos. Por supuesto. Sí. Algo que todos deberíamos tener incorporado todo el tiempo, ¿no? El agradecer. Porque me parece que agradecerle a la vida, agradecerle a nuestros padres, agradecerle a todos, porque no es casualidad que estemos acá. Y todos sabemos biológicamente que cuando una persona cobra vida, otras tantas no fue así. Es decir, en el momento de la selección de quién va a salir y va a tener vida, creo que sin explicar detalles nos entendemos todos, uno es persona, uno sale. Fíjense el milagro que es eso. Y sin embargo, a veces la capacidad de renegar se incrementa por una vida que no es tan problemática. O lo es, y como decíamos antes, están los problemas. Pero cuando pensamos que no es tan larga, no nos perdamos los momentos. Me parece que nos distraemos demasiado sacando la fotito y los lugares nos perdemos. Es decir, la foto nos hace perder la película. Y tendríamos que tener más concentración en la película, que es lo que más dura y por ahí lo que más nos deja, ¿no? Pero sí, el agradecimiento es fundamental, hay que agradecer. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos cerrando, escuchamos una reflexión final de Guille. Y como decía él, abajo en Jenny, ¿no? Pueden conseguir el libro. En Jenny ya está a la venta, es más, va a firmar alguno, ¿no? Sí, ahora voy a ir hacia Jenny, porque aparte me estaban esperando por otro tema, así que son gustosos, firmamos, sí, como no. Muy bien. Ahí Mauro, ¿quería hacer alguna reflexión o no? Abierto siempre. Bueno, yo les quiero decir que estoy muy agradecido a todos. A Germán en primera persona, porque además de ser un gran amigo, una persona a quien aprecio inestimablemente, él y su familia son mi familia. Ahí lo veo a Mario, su suegro, que lo quiero mucho.
Les agradezco a todos los presentes, a todos los amigos que me han acompañado, a todas las amistades, vuelvo a reiterar, colegas, gente que vino de otros lugares, de Suárez, amigos que tengo también de Tres Arroyos que están acá en las primeras filas, periodistas. No quiero olvidarme de nadie, mi familia, mi mujer, mi hijo, están todos allí. Así que bueno, a todos un agradecimiento eterno, al Bahía Blanca Plaza Shopping, a Jessica Rípodas que la veo allí, excelente periodista, muy trabajadora y que acompañó muchísimo todo este tramo. Martín Noar, que el otro día estuvimos en el canal junto a él, y no quiero omitir nombres, Greco atrás, Leonardo Greco querido, uy, mi querido amigo, el periodista de Villamista, ahí estamos también. No quiero omitir nombres porque en el trayecto que voy haciendo de esto me olvido de muchos amigos que están presentes y que y compañeros de la justicia. Hay amigos de la justicia federal también que me acompañan y les estoy absolutamente agradecido, muy agradecido, porque acompañarme hoy no fue venirme a escuchar. Yo lo que tenía la intención era nada más que de compartir algunas ideas con ustedes. Probablemente de lo que dije debo estar equivocado en una pila de cosas, pero les digo en serio, esto me nace del corazón, que me parece que es lo más importante de todo. Los espero en las charlas, si son gustosos de venir, y ahí vamos a abrir el abanico de más temas que los vamos a poder extender en concreto. Así que gracias a todos. Gracias a Cacho Palotini. Gracias, Cacho. Desarmando todo, como verán. Gracias, muchas gracias por todo.